7 de la mañana con 10 minutos. Saludamos a Beatriz Apud, que ya está con nosotros para revisar lo más importante. Buen día, Bea. Muy buen día, Ramón. Muy buen día a todos quienes nos están escuchando. ¿Te parece? Mira, ha pasado tanto en materia internacional, pero antes de irnos a lo que ha pasado en el mundo, que sin duda llama muchísimo la atención, enciende varias alertas, tal como decías tú en la introducción de Mesa Central, ¿te parece que demos una vuelta por lo que va a marcar la semana en nuestro país? Por supuesto. Quedan 20 días para las primarias presidenciales. Cada vez menos. Cada vez menos. Y viene una semana en la que sin duda la carrera presidencial va a ser protagonista porque hay fechas importantes y porque se están moviendo las piezas según las últimas encuestas antes de la primaria. Porque hay que recordar que ya entra el periodo de donde ya no se pueden publicar más encuestas. De veda. De veda, como se dice, claro. 15 días. Ya vamos a hablar de la última CADEM. Antes un dato. Hay que recordar, todos quienes nos están escuchando, que si bien las primarias presidenciales del 29 de junio, el voto es voluntario, si usted sale vocal de mesa, es obligatorio. O sea, no es voluntario ser vocal de mesa. Y por lo tanto, importante señalar, Ramón, de que revisen todos en el sitio del CERVEL si es que son o no vocales de mesa, y obviamente solamente en el caso de cumplir con algunas de las causales que exige el CERVEL para excusarse, recordar que el plazo es desde hoy día hasta el día miércoles. Yo ya lo hice. Ah, ya. Ah, ¿saliste vocal de mesa? No sé. Pero ya revisaste. Ya lo hice, ya lo revisé. Yo me acuerdo una vez que Aldo Chabacase salió vocal de mesa, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo. Y que fue, de hecho, en esa situación donde ya no se podía excusar porque salió los confirmados, entiendo. Claro. Cuando ya de esta etapa uno puede hacer las presentaciones y después viene la definitiva y no hay más. Y no hay más, exactamente. Así que hay que revisar eso. Y el miércoles, 11 de junio, la segunda fecha importante, comienza la franja de las primarias oficialistas. Va a ser clave, por supuesto, los mensajes que darán los precandidatos oficialistas. Algunas preguntas se van a distanciar del gobierno. Seguirán marcando diferencias, por ejemplo, Carolina Toá, Janet Jara, en temas de seguridad, como fue la semana pasada. Es una oportunidad clave que tiene el oficialismo y que se juega el oficialismo en esa franja, que recordemos no tiene la derecha, que no se inscribieron a primarias y por lo tanto va a ser bien interesante. Y es con esa franja precisamente en la que buscan dar vuelta o quizás figurar más en las encuestas, que es algo que hasta ahora no ha pasado. Revisemos el escenario de las encuestas que se movió y algunos hablan de que se revirtió bastante. A ver, ¿qué dicen los números? Mira, la última encuesta CADEM antes de las primarias, que es la primera de junio, da algunas sorpresas. Por ejemplo, el republicano José Antonio Kast, con 17 puntos, un punto más que la semana pasada, supera por primera vez desde julio de 2023 a la exalcaldesa Evelyn Matei, que tiene 16%, es decir, 3 puntos menos que hace 7 días. Eso es mención espontánea. Exacto. En preferencia espontánea, exactamente. O sea, ante la pregunta, ¿quién le gustaría que fuera presidente o presidenta de Chile? Por primera vez, Kast supera por un punto a Evelyn Matei, lo que podría considerarse un empate técnico, pero que enciende sin duda las alarmas en Chile Vamos por esta situación de que, al igual que en Criteria, José Antonio Kast estaría de cierta manera pisándole los talones en las encuestas a Evelyn Matei y en este caso por primera vez superándola por un punto. Y en Chile Vamos, además, la preocupación aumenta porque todavía no saben qué va a pasar con Johannes Kaiser. Exactamente, porque a pesar se baja o no se baja. Sí, a pesar de que él ha dicho que no, que eso no va a pasar, que él hizo un compromiso con el Partido Nacional Libertario, esa sola posibilidad es una preocupación. Y de hecho, sí, entiendo que Criteria muestra cuál sería el escenario si es que Kaiser se baja. ¿Qué pasa con sus preferencias? Claro, ¿cuál sería la preferencia si es que Kaiser se baja y la primaria oficialista la gana Toá? Y ahí hay una diferencia importante. O sea, el porcentaje de adhesión de Kaiser se va en gran medida a José Antonio Kast. O sea, es una situación que sin duda miran de cerca en Chile Vamos, y de hecho ayer Guillermo Ramírez, presidente de la UDI en Mesa Central, decía que no había una carrera ganada, de hecho, y que iba a ser bien competitiva o bien reñida la elección. Ahora, siguiendo con el resultado de la CADEM, la segunda sorpresa, que hubo sorpresa para todos lados, parece. La candidata del PC, Janet Jara,
le sigue a Evelyn Matei con un 8%, un punto más que la semana pasada, y supera a la postulante del socialismo democrático, Carolina Toá, que tiene 7%, un punto menos que hace 7 días. O sea, Janet Jara también está, ¿cómo decirlo?, surgiendo en las encuestas como una figura competitiva a Carolina Toá, y de hecho hoy día en La Tercera viene una nota bien interesante donde hay personeros del socialismo democrático que piden que la candidata Carolina Toá dé un giro en la estrategia de su campaña. No hay que olvidar que han sido semanas en que Janet Jara ha tomado una postura quizás más de arremetida, de recordar la gestión en seguridad de Carolina Toá, de marcar diferencia en ciertos temas, por ejemplo, en el tema del acuerdo SQM-Codelco. Vamos a ver qué es lo que tienen que decir también las precandidatas del oficialismo. Es interesante porque al final, claro, los números varían en los sondeos de opinión pública, pero lo interesante es ver si hay una correlación con otras mediciones, y aquí parece haberlo, porque con la encuesta de Criteria, si bien los números son distintos, sí las tendencias en cuanto a quién sube y quién baja son similares. Exactamente, de hecho en Criteria Evelyn Matei, si bien lidera las preferencias, baja de 26 a 24% en 2 semanas, que ha sido una baja sostenida. Mientras que José Antonio Kast, quien sube de 17 a 20%, también alza sostenida y llega a su mejor desempeño desde abril de 2024. Y se empiezan a cortar las distancias. Claro. O sea, de 9 pasan a 4 más o menos, ¿no? Sí, La diferencia. Sí, de 9 a 4 puntos en 2 semanas. Claro. Y también se acorta la distancia para Carolina Toá y Janet Jara en Criteria. O sea, Es consistente. es consistente, y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Una campaña que está cada vez más competitiva y que la semana pasada dejó varias situaciones polémicas, como por ejemplo las críticas del gobierno a Evelyn Matei por las críticas que hizo la propia candidata de Chile Vamos al cierre del penal Punta Peuco, tal como lo conocemos, ¿cierto? Que termina con Evelyn Matei haciendo callar a la vocera de gobierno. Ayer hubo una pregunta bien interesante en Mesa Central que le hizo Cristina González a la vocera de gobierno, Aysén Echeverry. En el fondo, ¿por qué hay diferencias en cómo el gobierno contesta las críticas de Matei, por ejemplo con el cierre del penal Punta Peuco, a las de Jara en materia de seguridad? Que eso fue algo que también se preguntó mucho la oposición esta semana, o fue parte de la crítica. Y lo que dijo la vocera de gobierno fue: porque se trata de materias que son diferentes. En caso de lo que señaló Janet Jara, como gobierno le hemos dicho muy claro, nosotros avanzamos muchísimo en materia de seguridad con resultados, pero también hemos dicho que todavía queda mucho por hacer, no es suficiente. Y negó a Aysén Echeverry que existan bots de La Moneda contra Matei, esto a raíz de las acusaciones de Diego Paulsen, y dijo que desconoce el caso de funcionarios de La Moneda que se dedican a eso, que no conoce ninguno, que no tiene los antecedentes. Ya, que fue un tema que trató de instalarse desde el comando de Evelyn Matei, o de su jefe de campaña, ¿no? La semana pasada, pero cuando se entró más en detalle respecto de cuáles eran las pruebas en concreto, daba cuenta de algunos posteos de funcionarios de gobierno, según se denunciaba, en horarios de trabajo, pero al mismo tiempo de que eso eran reposteados, por decirlo de alguna manera, por ciertos bots de dudosa procedencia, y que se presumía que eran pagados desde el oficialismo, pero la denuncia quedó hasta allí nomás. De hecho, yo pregunté cuándo podría concretarse. Si es que se iba a presentar esta semana, no tuve respuesta. Ya. Vamos a ver qué es lo que dicen del comando. Ahora, al próximo domingo, debate de los precandidatos a la primaria oficialista, supuesto, en Canal Mesa 13, Central, claro. pues. O sea, tú decides, que es a las 10 de la mañana, y después Mesa Central con el análisis. Pero va a estar... Con Iván Valenzuela. Exactamente. Allí. Sí. Interrogando a los... es muy interesante porque de ahí ya no queda nada. No, pues ya no queda, no Entonces, falta nada. La última vez con exposición pública. Y cada así, debate cuenta bastante. Ya, pero bueno. Ahora, ¿te parece que pasemos al siguiente tema? Porque la semana pasada ya. fue una semana compleja para el gobernador metropolitano Claudio Rego, y esta semana tampoco se ve fácil. Hay que recordar que el miércoles 11 de junio va a ser una instancia clave para el gobernador. ¿Por qué? Porque hay consejo regional
Y en la oposición lo ven como una instancia clave para pedirle explicaciones a Orrego sobre esta auditoría de la Contraloría que señala que su administración gastó más de 31 millones de pesos en coaching, en los que al menos 16 sesiones se destinaron en parte a hablar de la reelección de Orrego, es decir, dineros públicos según la Contraloría se habrían utilizado para fines electorales. Entonces, el Consejo va a ser clave porque dependerá de esas respuestas la decisión que tomen los consejeros regionales de Chile Vamos, si se suman o no a la decisión de los consejeros del Partido Republicano de iniciar un proceso para destituir a Claudio Orrego ante el Tribunal Calificador de Elecciones. Los consejeros republicanos son 11 y le falta un voto. Le falta un voto. Necesitan 12 para hacer una presentación de esta naturaleza. Exactamente, y que los tendrían, porque bueno, la oposición son bastante en el Consejo Regional, pero claro, falta la confirmación oficial por parte de Chile Vamos de que se van a unir a ese proceso. Y esta semana también se va a presentar el recurso de reconsideración que anunció el gobernador Claudio Orrego la semana pasada. Esto quiero decir, en respuesta a la Contraloría pidiéndole que reconsidere lo que escribió en su auditoría, ya que desde la gobernación dicen que hay diferencias jurídicas en lo planteado y que falta contexto. Entonces habrá que ver qué nuevos antecedentes tiene para entregar el gobernador Claudio Orrego sobre este tema. La explicación que se ha dado en términos más generales fue que en ese coaching que se realizaba para funcionarios necesariamente se tocaba la contingencia. Claro. Que no podía estar, si era un coaching precisamente para ver situaciones de la vida real, en ese instante habían situaciones, comillas, de la vida real, en las que estaba presente en el tema noticioso el gobernador Orrego, por lo tanto, por eso que se hablaba de él. Claro, que no podía ser desde un vacío. Exacto. Lo que dice el gobernador. Bueno. Vamos a ver qué es lo que tiene. Hay que ver también si la Contraloría toma en cuenta o no ese recurso. Ese argumento, sí. Claro. De eso se vale la reconsideración. Exactamente, así que va a ser una semana movida en la gobernación metropolitana. En el Congreso, Ramón, también va a ser bien movida. Hay que estar atentos a varios temas. Partiendo porque hoy día, como todos los lunes, hay reuniones de comité. Y hay muchísima expectación porque todo indica que esta semana se debe votar en la sala del Senado el proyecto antipermisología, como que se llama, la ley marco de autorizaciones sectoriales que ha tenido una larga tramitación en el Congreso, que es mirada muy de cerca desde el mundo empresarial y que fue aprobada ya la semana pasada en la Comisión de Hacienda. Y por lo tanto debería pasar esta semana por la sala. Es una iniciativa que, recordemos, tiene como objetivo reducir los tiempos de tramitación de los proyectos entre un 30 y un 70%, esto de los permisos sectoriales, pero sin comprometer los estándares regulatorios vigentes, entre otros temas, que ha sido uno de los puntos que se ha tocado constantemente por parte de los empresarios, argumentando, por supuesto, la lentitud con que se tramitan los permisos para ciertos proyectos, la dificultad que eso genera para la inversión. Vamos a ver qué es lo que pasa con eso, si es que se pone en tabla o no. Ahora, hay que estar atentos también porque los pescadores a las 9:30 de la mañana, pescadores artesanales, van a llegar en caravana a La Moneda. Que no quedaron conformes con lo resuelto por la comisión mixta la semana pasada. Exactamente, y no van a ir solos, van a ir con la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, y el diputado del Frente Amplio, Jorge Brito, para pedirle al presidente Boric que revierta el porcentaje asignado a la merluza, porcentaje que recordemos quedó en un 50% para la pesca industrial y 45% para la artesanal. Vamos a ver qué es lo que pasa con eso. Sin duda fuego amigo para el gobierno. El ministro Grau. Y para el ministro Grau, de hecho Brito ha sido súper crítico con el ministro Grau. Vamos a ver qué es lo que pasa con eso. Porque le están pidiendo un veto del presidente de la República, porque no queda otra instancia, porque ya pasó por la comisión mixta y esto tiene que ser aprobado en por sala. Ambas cámaras, claro. De hecho, tiene que pasar por la Cámara de Diputados y el Senado. Esta semana no estaba en tabla en la Cámara de Diputados al menos. Así que vamos a ver qué pasa y qué es lo que tiene que decir el gobierno sobre esto. Atentos también a la comisión investigadora por la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende. Está citada hoy la directora de presupuesto Javiera Martínez, el jefe de gabinete también del Ministerio de las Culturas Gonzalo Pinto, y hay que estar muy pendientes a la citación también que ya anunciaron a la ministra de las Culturas Carolina Arredondo y a la directora del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural
tras conocerse este contrato entre la Fundación Salvador Allende y el Serviu, por el cual se saldó una deuda de 560 millones de pesos mediante la entrega de obras de arte que nunca fueron entregadas, una información que el día viernes dio a conocer el Mercurio y que sin duda ha generado también bastante revuelo. Sí, hay oficios bien concretos que se piden detalles respecto del destino, el uso, el estado en que están esas obras con que supuestamente se saldó la deuda. Exactamente, así que vamos a estar muy pendientes. Bueno, en el plano internacional lo decíamos, ¿no?, al comienzo, Colombia está estremecida. Exactamente. Mira, la verdad es que, ¿tú viste las imágenes? Sí, sí. Han dado vuelta en redes sociales, realmente impactante, porque además se muestra como un niño viendo el discurso, ¿cierto?, de este meeting improvisado que tiene el precandidato colombiano, Miguel Uribe. Y se ve un niño, claro, que está mirando, la verdad bastante menor, como tú bien decías, 15 años. Y de un minuto a otro le pega 3 disparos por la espalda. La situación es realmente grave. Él está en extrema gravedad y Colombia pasa una incertidumbre política muy tremenda. Muy tremenda. Es un hecho que ha sido condenado por decenas de países, incluido el nuestro. Y que, bueno, va a dar que hablar sin duda esta semana. Bueno, y se espera que las investigaciones avancen en Colombia, porque evidentemente ese muchacho de 15 años, alguien lo contrató, alguien le dio la orden para ejecutar este crimen, y por lo tanto puede ser el autor material, pero ¿quiénes son o quién es el autor intelectual de esto? Además, toda la crítica al sistema de seguridad parece muy poco precavido para poder hacer un mitin de esas características y dar, incluso hasta en la captura del menor. Sí. Arrancó medio malherido y, o sea, mucha crítica al respecto. De hecho, hoy día hay una reunión de seguridad para ver cómo se le da mayores resguardos a los candidatos en la campaña presidencial de aquí al 2026. Sí, de hecho estaba viendo que, claro, la exalcaldesa de Bogotá y también precandidata presidencial Claudia López tuvo que suspender obviamente su campaña y pide al gobierno que diga si es que hay garantías suficientes para continuar. Claramente, con lo ocurrido, se ve como que no lo hay. Vamos a ver qué es lo que pasa también en Colombia. Estamos mirando eso. Y también estamos mirando, Ramón, qué es lo que pasa en Estados Unidos. Porque en paralelo a lo que conocíamos en Colombia, estábamos observando con mucha preocupación las protestas en Estados Unidos por las redadas de migrantes en Los Ángeles, que terminaron con Trump llamando a 2.000 funcionarios, soldados de la Guardia Nacional que llegaron al estado de California para controlar las manifestaciones. Una medida que se tomó, al parecer, sin la autorización del gobernador de California, que ha generado muchísima controversia, porque al parecer es como la primera vez desde 1965 que se toma una medida de este tipo, obviamente represiva, y sin la autorización del gobernador. De hecho, la vicegobernadora de California dice que es probable que el Estado presente una demanda por el despliegue de la Guardia Nacional, y por lo tanto nuevamente hay críticas a Donald Trump, quien dijo que vamos a ver qué necesitamos, enviaremos lo que sea necesario para garantizar que haya ley y orden. Eso en Estados Unidos. Y para finalizar nuestro recorrido, cortito, ¿viste también lo ocurrido con Greta Thunberg? Sí. Que denunció y además subió un video y algunas imágenes, fotografías también de lo que ella consideraba un secuestro de la nave que iba camino a Gaza. De hecho, subió un video diciendo: si ven este video, hemos sido interceptados y secuestrados en aguas internacionales por las fuerzas de ocupación israelíes o fuerzas que apoyan a Israel. Ahora, Israel confirmó efectivamente que desvió el barco humanitario a Gaza donde viajan Greta Thunberg y activistas. El yate de selfies de las celebridades, dijo Israel, claro, está navegando de manera segura a las costas de Israel. Se espera que los pasajeros regresen a sus países de origen, publicó el Ministerio de Relaciones Exteriores israelí en sus redes sociales. Todo esto era una tripulación, obviamente, que llevaba ayuda humanitaria a Gaza, que había sido advertido por el ejército de Israel de no acercarse al territorio,
pero que obviamente en señal de manifestación lo hacen y termina con esta ocupación, algo que ha sido calificado como el gobierno israelí de provocación mediática. Vamos a ver qué es lo que pasa y qué señala también Greta Thunberg, esta activista sueca, en el día de hoy en sus redes sociales. Bien, así está la actualidad, así está el país y así está el mundo. Hay que ver esta semana si nace la primera hija del presidente Boric. Sí, porque estamos en la ¿Ya semana estamos? 39 ya. Sí, pasado ya. Pasadito ya. Sí, hay que estar atento a eso también. Ya, atento también. Entonces, si hay novedades. Si es que hay novedades, ya. Si la cigüeña da, Si es que aparece. da aviso. La cigüeña más famosa de Chile. La más esperada de estos últimos días, sin duda. Gracias, Bea, que esté muy bien. Muy buenos días.